Imagina, noche, niebla, y de repente, desde más allá del horizonte, llegan los golpes sordos de tambores. Barcos con cabezas de dragón en sus proas se acercan a la orilla. Los aldeanos oyen gritos y el miedo los ata más fuerte que cualquier cadena. ¿Por qué los vikingos infundían tanto terror en toda Europa? ¿Se trataba solo de sus hachas y espadas o había algo más detrás? Su capacidad para aparecer repentinamente donde menos se les esperaba, extraños rituales, apariencia como salida directamente de pesadillas. Todo esto los convertía en verdaderos fantasmas del norte. Pero aquí está lo más interesante. Ellos mismos crearon parte de este miedo, convirtiendo conscientemente su nombre en un arma. ¿Quieres saber exactamente cómo los vikingos sabían asustar a la gente incluso antes de la batalla? Entonces, no cambies de canal. Adelante, hay algo que definitivamente no esperabas escuchar. Los vikingos son una de las culturas más misteriosas en la historia humana. Feroces guerreros del norte, cuyos saqueos mantuvieron las costas de Europa atemorizadas durante casi 300 años. Pero, ¿qué exactamente los hacía tan aterradores a los ojos de sus víctimas? Descubramos los secretos de este miedo primordial que no se ha desvanecido ni siquiera después de 1000 años. Comencemos con el hecho de que la propia palabra vikingo sonaba como una sentencia de muerte para muchos habitantes de la Europa medieval temprana. ¿De dónde venía? En el idioma nórdico antiguo existía la expresión vik, bahía o ensenada. Hombre de la bahía, aquel que viene del mar. Eso es lo que significaba. Y si lo piensas, solo esto ya infundía terror. Un enemigo que viene de donde no hay caminos apareciendo repentinamente como de la nada. Pero no se trataba solo del nombre. Los vikingos usaban magistralmente las armas psicológicas, y la primera de estas armas era su imprevisibilidad. Imagina, vives en un pequeño asentamiento costero, ocupado en tus asuntos cotidianos, y de repente aparecen barcos en el horizonte. No tienes ejército, ni murallas fortificadas, ni siquiera tiempo para recoger tus pertenencias. Los vikingos podían recorrer hasta 180 kilómetros al día en sus famosos drakars, lo que hacía que sus ataques fueran rápidos como un relámpago. Y su capacidad para navegar río arriba hacia el interior significaba que incluso aquellos que vivían lejos de la costa marítima no podían sentirse seguros. Solo imagina, por la mañana escuchas que los vikingos han saqueado un monasterio a 50 kilómetros de ti y al atardecer ya están en tu puerta. Tal velocidad de movimiento parecía sobrenatural para las personas de aquella época. Esto era una auténtica guerra relámpago de la Alta Edad Media. Otro factor que convertía a los vikingos en una verdadera pesadilla era su apariencia. Y aquí es el momento de disipar uno de los mitos más famosos. No, los vikingos no llevaban cascos con cuernos en batalla. Esta imagen es una invención de tiempos mucho más recientes. Pero cómo se veían realmente no era menos atemorizante. Imagina, endurecidos guerreros del norte, muchos más altos que el europeo promedio de aquella época, con cabello largo y barbas, a menudo trenzadas o adornadas con cuentas. Sus cuerpos estaban cubiertos de tatuajes y cicatrices de batallas pasadas, y su ropa a menudo estaba teñida en colores brillantes, rojo, azul, púrpura. Pero lo principal era su pintura de guerra. Antes de la batalla, muchos vikingos aplicaban patrones en sus rostros y cuerpos usando pintura azul del glasto, una planta que da pigmento azul. Esta tradición tenía raíces en antiguos rituales paganos y los hacía parecer demonios de pesadillas a los ojos de la población cristiana de Europa. ¿Y qué sabes sobre los berserkers? Estos eran guerreros de élite entre los vikingos, cuyo nombre puede traducirse como los vestidos con pieles de oso. Antes de la batalla, entraban en un estado especial de trance de combate llamado Berserker Gang.
Los cronistas los describían como guerreros que aullaban como bestias salvajes, mordían sus escudos y eran tan fuertes como osos o toros. No sentían dolor, ignoraban las heridas y luchaban con una furia increíble. Los científicos modernos sugieren que tal estado podría lograrse a través de rituales especiales, posiblemente incluyendo el uso de ciertas plantas o hongos con propiedades psicoactivas. Imagina el horror de una persona común enfrentada a tal oponente. Un guerrero que no teme a la muerte, no siente dolor y lucha con fuerza inhumana, un verdadero demonio en carne y hueso. El acompañamiento sonoro también jugaba un papel importante en la guerra psicológica de los vikingos. Antes de atacar, a menudo usaban instrumentos especiales para crear un ruido intimidante. Uno de los más famosos es el lur, una larga trompeta curva que producía un sonido zumbante bajo que se extendía por muchos kilómetros. Este sonido anunciaba un ataque e infundía terror en los corazones de los habitantes de la costa. Además, los vikingos tenían una tradición de grito de batalla conocido como el grito de guerra. Cientos de guerreros pronunciaban simultáneamente este grito antes del inicio de la batalla, creando una ola de sonido que literalmente paralizaba al enemigo con miedo. Los historiadores modernos comparan el efecto psicológico de esta técnica con la influencia de las sirenas de alarma aérea durante la Segunda Guerra Mundial, un sonido que por sí mismo causaba pánico. ¿Y sabes que los vikingos creaban deliberadamente leyendas aterradoras sobre sí mismos? En una era en que las noticias se difundían de boca en boca, la reputación era un arma poderosa. Cuanto más aterradores fueran los rumores sobre ti, más probable era que tu próxima víctima se rindiera sin luchar. Y los vikingos usaban esto magistralmente. Cometían deliberadamente crueldades demostrativas que estaban destinadas a ser una advertencia para todos los demás. Uno de estos rituales era el infame águila de sangre. Esta era una ejecución durante la cual se abría la espalda de la víctima, se extendían las costillas como alas y se extraían los pulmones. Hay debates sobre si este ritual se realizaba realmente o era solo una leyenda aterradora, pero lo importante es el hecho mismo. Incluso solo hablar de tal castigo hacía que las personas temblaran de horror. Otro factor que intensificaba el miedo a los vikingos era su religión. Los vikingos eran paganos en una Europa predominantemente cristiana, y sus creencias parecían aterradoras para los cristianos de aquella época. Adoraban a muchos dioses, siendo los principales Odín, Thor y Freya. Particularmente aterradoras eran las ideas sobre el Valhalla, más allá donde iban los guerreros caídos en batalla. Según las creencias vikingas, una muerte gloriosa en batalla era el mejor destino para un guerrero. Las valquirias doncellas divinas elegían a los guerreros caídos dignos y llevaban sus almas al Valhalla, donde festejaban con Odín y se preparaban para la batalla final, el Ragnarok. Esta actitud hacia la muerte los hacía intrépidos en batalla, lo que intensificaba aún más el horror de sus oponentes. ¿Cómo luchas contra alguien que no teme morir? Las tácticas vikingas también estaban diseñadas para intimidar. A diferencia de los ejércitos regulares de aquella época, que generalmente evitaban atacar objetos religiosos, los vikingos atacaban deliberadamente monasterios e iglesias. Esto no solo les daba un rico botín, los monasterios a menudo almacenaban objetos de valor, sino que también infligía un serio golpe psicológico a la población cristiana. ¿Cómo podías explicar a los creyentes simples que Dios no había protegido ni siquiera sus propios templos? El saqueo del monasterio de Lindisfarne en 793 de nuestra era se convirtió en un evento impactante para toda Europa, precisamente porque parecía impensable, un ataque a un lugar sagrado, la matanza de monjes, el saqueo de reliquias.
Esto no era solo un ataque militar, sino un golpe a los fundamentos mismos de la cosmovisión del hombre medieval. Dato interesante: los vikingos elegían cuidadosamente el momento para sus incursiones, a menudo programándolas para coincidir con festividades cristianas cuando las personas estaban ocupadas con servicios religiosos y menos esperaban un ataque. Tal cálculo reforzaba aún más la impresión de que los vikingos eran mensajeros del diablo, apareciendo específicamente para profanar días santos. Vale la pena señalar la superioridad tecnológica de los vikingos, que también añadía a su aura aterradora. Sus barcos drácars eran una verdadera maravilla de la construcción naval de su tiempo, con poco calado, permitiéndoles acercarse a la orilla y navegar río arriba. Rápidos y maniobrables, daban a los vikingos una enorme ventaja. Para muchos residentes costeros, la vista de una cabeza de dragón en la proa de un barco se convertía en lo último que veían en sus vidas. ¿Y qué hay de las armas? Los vikingos eran famosos por sus hachas de batalla, pero no menos aterradoras eran sus espadas. La tecnología de fabricación de hojas, que los vikingos llamaban soldadura de patrones, les permitía crear espadas de una fuerza y nitidez increíbles para esa época. En las hojas de tales espadas a menudo se podían ver patrones ondulados que se asemejaban al agua, fluyendo resultado de múltiples forjados y plegados del metal. Mención especial merece la psicología de los propios vikingos. Para ellos, las incursiones no eran solo una forma de obtener botinera, un modo de vida, un ascensor social, una oportunidad para ganar fama y respeto. Un joven vikingo, partiendo en su primera campaña, sabía: al regresar con botín, se convertiría en un miembro pleno de la sociedad, podría casarse, ganaría el respeto de los miembros de su tribu. Esto creaba una poderosa motivación para luchar hasta el final. Además, los vikingos tenían el concepto de drapa, una canción de alabanza que los escaldos, poetas, componían sobre las hazañas de los guerreros. Convertirse en el héroe de tal canción era el mayor honor, por el cual los vikingos estaban dispuestos a realizar hazañas increíbles y correr riesgos. Para ellos, la gloria era más importante que la vida, y esto los hacía intrépidos en batalla, lo que, nuevamente, aterrorizaba a sus oponentes. Pero no todo en la imagen de los vikingos estaba asociado con la violencia y el miedo. Paradójicamente, muchos de los que inicialmente fueron víctimas de incursiones posteriormente se convirtieron en sus socios comerciales. Los vikingos no eran solo guerreros, sino también hábiles comerciantes, artesanos, exploradores. Fundaron las primeras ciudades en Rusia, alcanzaron las costas de América del Norte 500 años antes que Colón. Crearon complejas redes comerciales que se extendían desde Groenlandia hasta Bagdad. Sin embargo, fue la imagen del despiadado guerrero saqueador la que quedó impresa en la memoria de generaciones. Los cronistas medievales, la mayoría de los cuales eran monjes, naturalmente enfatizaban la crueldad y el barbarismo de quienes atacaban sus monasterios. De la furia de los normandos, líbranos, Señor, esta oración se escuchaba en muchas iglesias por toda Europa durante varios siglos. Y no es difícil entender por qué. Pero pensemos, quizás la imagen del vikingo como encarnación del horror fue creada en parte por sus propias víctimas. Los cronistas cristianos que describían las incursiones a menudo demonizaban a los vikingos paganos, presentándolos como el castigo de Dios por los pecados o como mensajeros del diablo. Esta imagen pasó de generación en generación, sobrecargada con nuevos detalles horribles. Por otro lado, los propios vikingos parecían cultivar deliberadamente su aterradora reputación. Sus sagas y canciones a menudo glorificaban las hazañas de guerreros particularmente crueles. El miedo del oponente era una ventaja táctica para ellos.
A veces, solo un rumor sobre vikingos acercándose era suficiente para que los habitantes de asentamientos enteros lo dejaran todo y huyeran. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los vikingos eran realmente guerreros aterradores fuertes, intrépidos, tecnológicamente superiores a muchos de sus oponentes. Pero su reputación de horror también fue el resultado del uso hábil de armas psicológicas, desde una apariencia intimidante y gritos de batalla, hasta la creación deliberada de leyendas sobre su crueldad. La era vikinga duró aproximadamente desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XI de nuestra era. Durante este tiempo se transformaron de tribus dispersas en reinos organizados, adoptaron el cristianismo y gradualmente se fusionaron con la civilización europea. Pero el recuerdo de la gente de la bahía que aterrorizaba las costas vive hasta hoy, en leyendas, libros, películas y, por supuesto, en nuestra imaginación. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué elementos de la guerra psicológica de los vikingos crees que podrían ser efectivos, incluso en conflictos modernos? Quizás los antiguos guerreros sabían algo sobre la psicología humana que sigue siendo relevante hoy. Escribe tu opinión en los comentarios. Realmente me interesa lo que piensas sobre esto. Y si disfrutaste esta inmersión en la oscura psicología de los vikingos, apoya el canal con un me gusta y una suscripción. Presiona la campana para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos revelando aspectos inesperados de culturas históricas conocidas. Comparte este video con amigos que también aprendan lo que había detrás del escalofriante miedo a los barcos dragón. La próxima vez nos embarcaremos en un viaje a través de otra civilización misteriosa, cuya cultura no era menos aterradora que la de los vikingos, pero al mismo tiempo asombrosamente exquisita y refinada. ¿Cuál? Todavía es un secreto, pero aquí hay una pista: sus gobernantes se consideraban hijos del sol. Y recuerda, a veces el arma más terrible no es una espada o un hacha, sino el miedo que vive en nuestra propia imaginación. Hasta nuestro próximo encuentro en el mundo de los misterios antiguos.